Damas y caballeros, vamos arribando al final de esta jornada. Vamos a continuación a iniciar nuestra cuarta conferencia magistral. El tema será la prospectiva como mecanismo de desarrollo de ecosistemas de innovación de quíntuple hélice, para lo cual nos acompaña el magíster Jonathan Marcelo Farfán. Lo invito ya a colocar su cámara. Él es CEO de Future Innovation Corporation, ingeniero químico de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, candidato a magíster en Gestión y Políticas de la Innovación y la Tecnología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en prospectiva, vigilancia tecnológica e innovación por the University of Manchester en el Reino Unido y la Universidad del Valle de Colombia. Es miembro de varias asociaciones a nivel internacional. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando como especialista, coordinador y asesor de planeamiento, políticas, prospectiva, vigilancia tecnológica e innovación en organismos públicos y privados, así como también en empresas de consultoría y estrategia nacionales e internacionales. Para nosotros es un gusto contar con su presencia, ingeniero Jonathan Marcelo Farfán. Muy bienvenido para esta conferencia magistral que tendremos a continuación en un espacio de aproximadamente 40 minutos, porque luego tendremos también el espacio y los aportes de un panelista. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias al Decano Nacional por su gentil invitación a participar como panelista, al equipo organizador del evento del Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico LIPIDE, ¿no? que vienen realizando la promoción de la prospectiva y ahora han abierto las puertas a nivel internacional. Y bueno, gracias también agradecer a mi equipo que ahorita estamos apoyando justamente el desarrollo de este congreso, ¿no? Y a los espectadores que están atentos a todas las ponencias de los distinguidos representantes, ¿no? Voy a proceder a compartir mi pantalla, ¿sí? y dar inicio a la presentación. Ahí la vemos perfectamente. Ok. Bueno, cerca de esta experiencia surge con un trabajo ya de casi 10 años, ¿no? De ser ya asesor y consultor en temas de planeamiento y prospectiva, ¿no? Específicamente, y luego ya empezar a buscar soluciones en el sector público e industrias privadas, ¿no? Antes de mi estancia ya por el sector público, he trabajado en industria, ¿no? Como ingeniero químico, y obviamente hay un contraste bastante grande entre el orden de una corporación que produce procesos en concretos con instituciones de organismos públicos que están amarrados a sistemas administrativos transversales que tienen los momentos para desarrollar ciertas herramientas, inclusive muchas de estas se desarrollan 2 años antes de su aplicabilidad, ¿no? Es por eso que a veces cuando la población o diversos grupos de interés puedan reclamar en sí algo que está bien sustentado a las autoridades, es probable que no se tenga un accionar rápido, ¿no? Entonces, voy a avanzar. Hay algunas definiciones importantes para poder acotar este tema, ¿no? Que deben quedar bastante claras, ¿no? Un poco la definición de ciencia, que es el conocimiento sistematizado en cualquier campo, no se limita a un campo en particular, ¿no? Y que diferencia de la ciencia pura, que es la búsqueda del conocimiento en varios contextos, y de la ciencia aplicada, que es justamente cómo hacemos práctico esto, ¿no? A partir del desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Y la definición de tecnología que está bien utilizada, que es justamente este conjunto de instrumentos, de conocimientos que han sido ya ordenados, ¿no? Procedimientos y métodos, y que son aplicados a cualquier rama. O sea, la tecnología no solamente son cosas físicas, son también saberes, y no depende ni siquiera de que sean grupos profesionales o de algún grupo académico, sino que los saberes culturales también son parte de tecnologías cuando ya son estudiadas, instrumentalizadas y aplicadas, ¿no? Y el desarrollo sostenible, que es un marco que estamos usando desde el 2017 y que se define en las Naciones Unidas,
no marco de la definición, porque de por sí el contexto viene de hace muchos años atrás, es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente, pero sin comprometer las capacidades futuras de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, es aquí donde el desarrollo sostenible tiene mucha relación con lo que estamos estudiando en el campo de la prospectiva, porque sí debemos pensar en qué es lo que vamos a dejar en las futuras generaciones, ¿no? Entonces, para justo cerrar y delimitar este concepto de innovación, dentro de Future Innovation Corp hemos podido hacer una serie de investigaciones y hemos encontrado una que conlleva a acotar 60 definiciones de innovación que vienen desde 1990, ¿no? Y que perdón, de 1934, inclusive abordan ya temas de innovación que actualmente pareciera que fuera una moda, pero ya se ha estado tocando de una manera estructurada, ¿no? Años atrás. Y para esto yo quisiera aprovechar un poco el mostrar un video que espero que pueda, se pueda escuchar. ¿Me confirman si se puede escuchar, por favor? No lo estamos escuchando. ¿El video no se escucha? No. Ok. Bueno, entonces voy a hacer esto, ¿sí? Ok, quería hacer un resumen simplemente visual, ¿no? Para poder concluir que a partir de estas definiciones, y en el marco de todos los conceptos que pueden haber en innovación, se resuelve en una nueva creación de significancia económica que generalmente y que primariamente se realiza por una empresa, pero no está aislada de esta, está abierta a muchos actores, ¿no? Y la característica de las innovaciones, independientemente de cualquier tipología que se le dé, tiene que tener novedad, aplicabilidad y significancia, ¿no? Entonces, estas tipologías de innovación se centran un poco en el diseño de la tecnología, como vimos, no solamente son temas físicos, y la vinculación entre conceptos básicos y componentes del modelo de negocio o de la organización en general, ¿no? Tanto públicas como privadas, ¿no? Si no se ha alterado mucho, estas ideas son innovaciones incrementales, cuando son reforzadas, y cambia totalmente, son innovaciones modulares, ¿no? Pero cuando ya se está cambiando, ya es una
innovación arquitectónica, y si es totalmente cambiado, es una innovación radical, ¿no? Entonces, ¿por qué esto está bastante relacionado con lo que son las revoluciones industriales, ¿no? Porque si vemos las características de las anteriores revoluciones que se han venido desarrollando, si bien es cierto, han ocurrido un impacto y han pasado a ser una tendencia que ha cambiado muchos aspectos de diversas temáticas sociales, económicas, políticas. La actual también, la era de los sistemas ciberfísicos que se iniciaba en el 2013, que es la cuarta revolución industrial, viene a tener múltiples desarrollos, pero a nivel tecnológico, ¿no? A partir de los sistemas ciberfísicos embebidos, ¿no? Y es ahí donde varios de los expertos han podido mostrar todas las tecnologías que se vienen desarrollando y los países que están siendo centrados, ¿no? En esto, ¿no? El año pasado, en el Congreso del World Future Study Federation, pudimos exponer un poco una investigación indizada con 4.353 documentos que se analizaron, se revisaron los contenidos, y estas estaban amarradas a 2.460 patentes, ¿no? Que se habían solamente generado en 2019, ¿no? Y vemos que es súper exponencial este tema y que está siendo liderado por las áreas de ingeniería y ciencias de la computación, ¿no? Prioritariamente. Y bueno, hay un tema que también debemos definir, que es la perspectiva, y yo me baso en dos de los autores que han tenido una particularidad en cuanto a su expertise y en la manera de comunicar, ¿no? Bien es cierto, en términos sencillos, la perspectiva se denominó así por hacer, por justamente diferenciarla de que es la retrospectiva del análisis del pasado, sino mirar al futuro. Pero algunas definiciones que me gustaría tomarlas, ¿no? Son de Javier Medina, Becerra y Castaño, que supone una reflexión estructurada y sistemática acerca de las alternativas futuras que son de diversos límites, ¿no? País, territorio, sector, industria, ¿no? Entonces, esto sí se da mediante una interacción con expertos, ¿no? Bastante la interacción de los saberes que ellos pueden tener, ¿no? Y se basa en hechos y datos, ¿no? O sea, esto no es una disciplina que se realiza con un brainstorming, sino que utiliza fundamentos y utiliza un análisis bastante estructurado para poder justamente hacer el análisis del futuro y tomar acción en el presente, que es lo más importante de la perspectiva, ¿no? Entonces, ¿dónde viene su relación con la innovación? Que es justamente lo que menciona Miklos y Tellez, que es en primer acto imaginativo y luego de creación, que es justamente el tomar acción, ¿no? Entonces, algo que también mencionó el ponente anterior es la toma de conciencia y una reflexión sobre el contexto actual, ¿no? Y muchas de los desarrollos prospectivos van amarrados de los valores propios del grupo de prospectivista, el grupo técnico que está ahí inmerso, ¿no? Y la calidad de estos procesos se ve justamente. Inclusive la experiencia ya nos dice que armando un proceso prospectivo, analizando el sector, ya puede, antes de que tú empieces el proceso prospectivo, ya puedes un poco tener una base de los resultados que se puedan obtener, ¿no? Si es que has hecho un buen mapeo inicial, ¿no? Entonces, se puede ahorrar bastante esfuerzo con claridad del alcance que se tenga, ¿no? Y bueno, esta relación que se tiene de prospectiva y la revolución 4.0 nos hace sumergirnos en lo que es la prospectiva, perdón, en la revolución industrial, en la prospectiva 6.0, ¿no? Que ha pasado desde ver solo un análisis tecnológico a un análisis de tecnología de mercados en una segunda generación, luego aumentando una dimensión social con participación de algunos grupos de interés, ¿no? Sociales, sistemas de ciencia e innovación, que es lo que aún sigue teniendo, inclusive en nuestro país, un poco más de prioridad. Luego la quinta generación, que viene a ser la gestión mundial de la ciencia y tecnología, cómo estas se han vinculado en los sistemas socioeconómicos, ¿no? Y donde han movido bastantes expertos en este tema de la perspectiva, ¿no? Entonces, en la perspectiva 6.0 ya se está enmarcando todo lo que es la industria 4.0 y se está proyectando a más allá el uso de estas tecnologías, ¿no? De la convergencia tecnológica. Y también se está hablando mucho de los valores y ética en una dimensión social, ¿no? Como bien se estuvo hablando de
los temas de inteligencia artificial en algunas ponencias de la mañana, ¿no? Que viene a hacer un debate que aún está en proceso de entendimiento y de construcción, ¿no? Y bueno, una de las razones por las cuales se está justamente enfatizando en esto es que estas tecnologías permiten justamente la co-creación, ¿no? Cambiando las visiones de las partes interesadas, y la evidencia de los macrodatos son los principales que nos dan estas luces de un desarrollo futuro un poco más acelerado, ¿no? Inclusive podemos mencionar que dentro de estos estudios prospectivos solamente relacionados a la cuarta revolución industrial, hasta junio del año pasado, de todos los documentos, habían 161, todos los documentos analizados de Industria 4.0, 161 estuvieron relacionados a temas de estudio de futuro, ¿no? Y bueno, estos, y del mismo modo, están aumentando su nivel de estudios, ¿no? Y resulta que justo la evolución tecnológica en comparación con las gráficas que se dieron, siguen siendo de estos países desarrollados, ¿no? Entonces, hay mucha relación del estudio de perspectiva tecnológica con el conocimiento de la cuarta revolución industrial de por sí en todas las temáticas, ¿no? Y siguen siendo lideradas por los países de Alemania e Italia, ¿no? Entonces, hay una relación bastante directa entre el uso de la perspectiva para estos campos. Y dentro de todos estos estudios identificamos varios factores que hacían, que daban inicio a estos estudios, ¿no? Como son señales débiles, ¿no? Que son indicios de algunos fenómenos que van a suceder, ¿no? Y veíamos que estos pueden ser un pasado lejano, cercano, o el hoy, como la pandemia que estamos viviendo, como experiencia propia. En el estudio prospectivo que hicimos de la defensa nacional al año 2030, pudimos identificar el tema de la pandemia, que dentro de 45 eventos del futuro fue el 15, pero como ese es un proceso complejo y que debe ser replicado constantemente y monitoreado, bueno, en su momento, cerca del año 2015, habían otros temas de interés nacional y de seguridad, ¿no? Entonces ahí va una lección que estas deben seguir monitoreándose para tomar acción actual, ¿no? En base a tendencias pesadas, que son generalmente las tendencias que tienen un patrón bastante histórico, y acá se apoya bastante de las escuelas del forecasting. Tendencias emergentes que en un primer momento también se vinculan al desarrollo de tecnologías emergentes generalmente, o tendencias que están recién en proceso de desarrollo, pero que no se tiene certeza si es que estas van a tener van a proseguir en el futuro, ¿no? Entonces acá hay quizás. Inclusive este tema de tendencias emergentes es donde debe ser analizada en esta situación, porque muchas de la bibliografía que se están utilizando inclusive actualmente para analizar el contexto, parten de tendencias que ya han sufrido cambios por eventos como son las cartas salvajes, hechos de ruptura, eventos de futuro, que no solamente han salido de parte del COVID, sino que estos han generado un efecto en cadena, que ya las tendencias que inclusive se habían mapeado el año pasado, pierdan vigencia porque han virado el comportamiento, ¿no? Y lo importante de este análisis no es saber exactamente la tendencia, qué valor o cuál es el indicador que va a darnos una aproximación del futuro, sino más que todo el comportamiento, porque no tenemos certeza de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Otros estudios se han derivado de problemas, de nuevos paradigmas, de desafíos, ¿no? Para poder justamente identificar riesgos y oportunidades. Entonces, en base a todos estos factores es donde se han podido aperturar estos estudios que hemos mostrado anteriormente, ¿no? Pero así como hay diversos campos que tienen su particularidad de análisis, es un poco bastante particular el analizar tendencias tecnológicas, inclusive la evolución de las mismas están ya mapeadas, ¿no? Como tecnologías emergentes, tecnologías entrantes, clave, madura, declive, cuando ya el proceso ya está en desarrollo, ¿no? Entonces, esto se puede medir justamente haciendo un análisis bibliométrico, que es parte de las ciencias de información, a través de artículos y patentes. Inclusive si uno compara una curva hecha de artículos y solamente y otra de patentes, vamos a ver si es que la tecnología o el conocimiento que estamos analizando sigue vigente, ¿no? Porque generalmente, no es una regla, pero generalmente la patente suele generar un cambio o se ve el movimiento antes de que estos artículos salgan, ¿no? Porque derivan, ¿no?
ahí depende de los mecanismos y sistemas de propiedad intelectual que se tengan, ¿no? Entonces, un poco para mapear más allá de las tecnologías que han podido dar algunos referentes, el 2019, la Comisión Europea, en un trabajo de casi 2 años, pudo mapear las tecnologías que van a tener mayor impacto y significancia en la humanidad al 2038, ¿no? Entonces, acá hay casi 100 tecnologías que, que no son muy comunes y cotidianas, que se han identificado justamente con el análisis de las curvas de desarrollo tecnológico que se mostraron anteriormente, y obviamente con la consulta de expertos para poder proyectar si es que esto en el futuro y en el marco del horizonte que se plantea el 2038 se puede lograr, ¿no? Entonces, hay un estado actual, una posición de la Unión Europea y obviamente el valor que puede tener al futuro, ¿no? Entonces, cabe la sorpresa de que muchas de esas tecnologías que se priorizaron para el 2038 actualmente ya están desarrolladas por este contexto, ¿no? Que ha originado que muchos de los centros de investigaciones europeos abran sus puertas para que se aceleren estos procesos y se brinden soluciones a algunos impactos que ha generado esta pandemia, ¿no? Entonces, acá viene un poco el tema del asunto de la conferencia, que es los sistemas de innovación de quíntuple hélice, ¿no? Y su función, ¿no? Generalmente estos sistemas han estado evolucionando a partir de triple hélice, ¿no? Como vemos, la relación de prospectiva y el tema de innovación están bastante relacionados desde la definición de Miklos, ¿no? De un acto imaginativo, innovador. No solamente la innovación, recordar que recae por un tema de la tecnología, sino en diversos campos, y aquí es donde este modelo nos permite analizar el desarrollo de muchos de los sectores, ¿no? Inclusive identificar por qué fallan muchas de las propuestas que se han dado con consulta ya un poco a varios actores de la perspectiva a nivel de Latinoamérica y de Europa, donde la pregunta siempre es ¿por qué no nos hacen caso? ¿No? Entonces, eso no es tan cierto, un poco de la experiencia propia de ser un funcionario en temas de planificación, es poder justamente conocer el sistema y poder ver cómo interactuar, ¿no? Y eso es un poco lo que te permite ver este modelo de desarrollo, que no solamente se basa en identificar actores, que es como comúnmente se trata de tomar, sino que es analizar el sistema, y acá va el tema especial, que es identificar la estructura en base a 3 componentes que particularmente he podido evidenciar con todos estos años de poder realizar perspectiva de innovación, que es el tema de la complejidad, ¿no? Hay que ubicarnos bastante bien en la temática. Vemos que hacer innovación es bastante complejo, pero también decidir un tema de estudio eh, principalmente tiene que pasar por analizar estos sistemas y ejes y ver si efectivamente conocemos cuál es el proceso de generación de conocimiento y sobre todo la salida, ¿no? De las técnicas que pueden nutrir a otras, ¿no? El alcance organizacional, que también es bastante relevante, porque esto va a depender de, más que todo, los esfuerzos económicos que puedan verse involucrados para el desarrollo de estos estudios, y también el impacto que pueda generar. Hay que saber bien que muchos de estos sistemas no tienen el poder de desarrollar alguna temática en particular, ¿no? Si vemos, por ejemplo, desde el Estado, se habla mucho del desarrollo económico, ¿no? Pero seamos un poco claros, ¿cuántas industrias tiene el Estado? No tiene muchas industrias propias. Entonces, el sistema económico va por hacer un soporte en cuanto a normativa, en cuanto a algunas instituciones que puedan modelar el entorno, pero el mayor cambio son parte de las empresas, no del Estado, ¿no? Igual el sistema educativo. Aquí hay mucho el capital humano, a diferencia de un sistema, por ejemplo, de producción, donde utilizan mesas temáticas los gobiernos para poder acercarse a los actores y conocer cómo es su desarrollo y su interacción. En cambio, el sistema educativo, los maestros, las propias infraestructuras y autoridades tienen un poco más de cercanía y más dominio de tomar algunas decisiones, ¿no? Y si analizamos un nivel de contexto macro, vemos que no todos los sistemas o todos los sectores del Estado generan recursos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos este alcance organizacional, inclusive desde un punto de vista institucional o empresarial, podemos ver que hay que conocer bastante bien el sistema al cual incidimos
y ver si es que este desarrollo que queremos en lo largo del tiempo que planteemos, ¿no? De esfuerzo, porque hay que invertir en esfuerzo en concreto, por no decir un recurso en particular, ¿no? Va a conllevar a este tercer factor, que es el poder, de poder concretar, ¿no? Valga la redundancia, estas ideas que se vuelven en innovación, ¿no? Entonces, es bastante complejo de acuerdo al nivel en el cual estemos interactuando, ¿no? Y un punto en particular es diferenciar, ¿no? Una cosa es llegar a un proceso innovador y otra cosa es hacer una adaptación o una adecuación tecnológica en particular o simplemente tomar, ¿no? Una idea, ¿no? Entonces hay muchas herramientas de innovación y propias también de la perspectiva como el Horizon Scanning combinado con la vigilancia tecnológica y más allá todavía la vigilancia estratégica porque no solamente la mirada tecnológica sirve como un mecanismo de decisión. Entonces, el tener en cuenta todo el proceso de generación de la innovación nos permite ahorrar mucho esfuerzo y mucho tiempo y recursos económicos para poder verificar efectivamente si es que este esfuerzo va a conllevar algo que va a culminar en una innovación o simplemente estamos adaptando algo que ya está creado, ¿no? Entonces, es importante revisar el alcance de la interacción que queremos desarrollar, ¿no? Y al igual que los niveles de desarrollo en un campo prospectivo, también en el sistema de innovación son bastante similares, ¿no? Desde una dirección de mayor agregación, una de menor agregación en ejes de investigación funcional y ejes de investigación geográfica, ¿no? Porque son dos de los puntos que diferencian esto. Entonces, eh, parten desde una investigación y desarrollo, ¿no? Que es justamente los inicios de explorar el conocimiento, mapeando desde múltiples hélices y múltiples desarrollos, ¿no? Que puedan estar involucrados. Y acá, a diferencia de las típicas triple hélices, se estudia mucho el entorno social y el entorno ambiental, ¿no? Que son justamente ahí las orientaciones para hacer un esfuerzo de investigación y desarrollo que cree ciencia y tecnología que esté en el marco del desarrollo sostenible, ¿no? Uno de los objetivos, el 9, que nos dice que innovemos, ¿no? Y que las industrias sean más sostenibles, está bastante desarrollo en esto. Después de que se ha procedido a crear conocimiento a partir de ciencia y tecnología, y esto ha tenido estas condiciones de novedad, ¿no? De significancia económica, independientemente de la organización público-privada que pueda generar, se vuelve una innovación, ¿no? Entonces, esto no es una rutina que simplemente aplicamos herramientas y ya está de un día para otro, como a veces suele pasar y suele comunicarse algunos grupos de interés. Es un proceso, ¿no? Un proceso que tiene una determinada complejidad de acuerdo a la temática que se aborda, ¿no? Y un poco si hablamos de bienestar nacional, ¿no? Vemos que muchas de las funciones del Estado, inclusive de los sectores mapeados por la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Entonces tiene generalmente estos tipos de sectores, ¿no? Para el bienestar, ¿no? Saneamiento, vivienda, transporte, que inclusive son cómo se reflejan las funciones propiamente dichas de acá del gobierno peruano, ¿no? Entonces, hay muchos campos por analizar cada uno con sus limitantes, ¿no? Pero para poder justamente dar una solución y explorar cómo mecanismos de innovación pueden tener un impacto es un poco reflexionar acerca de los tipos de futuros que muchos ya lo han comentado, pero hay unos temas que deben reforzarse, ¿no? Como son los futuros posibles, ¿no? Que son explorar alternativas mutables, los futuros probables o esperados de análisis de tendencias y exploraciones, los futuros deseables o preferibles, que son ya las expectativas de atención de muchos grupos de interés, ¿no? Acá un poco se difiere en cuanto al abordaje que uno pueda tener al involucrarse en estos estudios, y algo que sí resultó de una adaptación fue analizar el material que preparó Medina en el año 2006, un material de la CIPAL, en donde explica cómo la evolución de los métodos prospectivos se han dado en el tiempo, ¿no? Basado en expertos, en modelos, en tendencias, en contextos y en co-creación y gestión del conocimiento. Esto práctica, eh,
en modo práctico, muchos de estos niveles, ¿no? O momentos que se han dado han permitido fortalecer estos procesos prospectivos y actualmente están bastante centrados en lo que es Prospectiva 6.0, en la creación y gestión del conocimiento, y se han mezclado y se suelen mezclar, no hay una diferencia en la práctica comúnmente usada, ¿no? Entre técnicas, metodologías, ¿no? Y métodos, ¿no? Generalmente suelen usar en contexto muchos de estos de forma combinada. Inclusive si es que uno no ve perspectiva y ve solamente innovación, hay muchas de las herramientas que se han desarrollado. Inclusive parte de modelos de desarrollo e innovación utilizan bastante estructuras de afinidad, ¿no? Que son también utilizadas en herramientas de análisis estructural prospectivos. Igual en métodos de calidad suelen utilizarlo. Entonces, ahorita hay una base bastante utilizada que combina gestión del conocimiento, innovación, perspectiva y calidad, y las herramientas están comúnmente usadas, ¿no? A pesar de que muchas de estas han sido solamente diseñadas para campos de estudio de futuro. Un poco para hablar de algún tipo de solución, recordar que acá hay en el marco de la definición de perspectiva de Medina, se utilizan hechos y datos para hacer perspectiva, ¿no? Entonces, muchas de estas fuentes de información que han sido identificadas, ¿no? En el largo ya de varias experiencias que son comúnmente usadas son informes o publicaciones de instituciones, empresas que son muy comunes, planes y políticas, bases de datos y normas legales, estadísticas, artículos científicos, ¿no? De patentes, ¿no? Y las informales también, que son encuestas de expertos, entrevistas de expertos, los saberes culturales y ancestrales, congresos como estos y ferias tecnológicas. Y acá hay un poco algunos puntos de reflexión, ¿no? Dentro de la experiencia de los mejores procesos prospectivos, siempre hemos podido identificar que es mejor empoderar a los usuarios, ¿no? Y no solamente llegar a una reunión donde se les pregunta abiertamente qué es lo que opinan ciertos actores, ¿no? Sino que es mejor ganar tiempo, acelerar, inclusive en estos momentos donde muchas de las organizaciones quieren tomar decisiones inmediatamente y a veces quieren, o sea, no quieren observar, mejor dicho, los entornos y escenarios futuros. Entonces, hay muchas de las herramientas que han acelerado su desarrollo y también una recomendación, ¿no? No abusar mucho de las encuestas, ¿no? Son bastante duras, son útiles, pero que al final no permiten esta interacción de varios sistemas, ¿no? De varios actores, ¿no? Entonces, hay que balancear diversas herramientas y eso va en línea del expertise que pueda tener el prospectivista al momento de hacer un diseño, ¿no? No se puede aplicar un mismo modelo prospectivo como una receta en todos los sectores porque hay que ver también la aplicabilidad del mismo en el sector, ¿no? Puede ser bastante complejo de acuerdo al nivel y al poder que se tenga luego al expresar los datos, ¿no? Ingeniero Entonces, Farfán, quedan 10 minutos. ok, un poco para poder mencionar los efectos de la toma de acción sobre reflexiones de los estudios del futuro, ¿no? En base a muchas intervenciones, a muchos estudios que ya se han realizado, inclusive en el marco ya de la estructura peruana, ¿no? Vemos los temas de política que actualmente inclusive ya se están fortaleciendo en el país, ¿no? Con sus limitaciones, pero que se están dando énfasis inclusive al análisis prospectivo propiamente para poder tener estos compromisos a una escala nacional, ¿no? Entonces, acá el tema de la política se centra en la creación de la agenda política para solucionar problemas públicos, ¿no? Pero estos problemas no son eternos, o sea, no se pueden, no se deberían, porque sí hay, ¿no? Instrumentos que abordan necesidades de muy largo plazo que podemos decir que son compromisos que sabemos de antemano que no tienen solución en el corto plazo, pero que no miran justamente ese horizonte. Entonces, el énfasis de la perspectiva, ¿no? Y los estudios futuros lo que puede ayudar es asumir compromisos para evitar o mitigar problemas futuros en la sociedad y su entorno de acuerdo al ámbito territorial, ¿no? Entonces, la política debe atender algo urgente, ¿no? Algo que efectivamente acote una población, porque tampoco no es que el Estado tenga recursos infinitos, ¿no? Para poder atender estas soluciones, y la idea es que estas se resuelvan en corto plazo y se fortalezcan capacidades, ¿no? De ahí lo que vemos bastante en planeamiento multinivel, ¿no? Este enfoque de la quíntuple hélice, por ejemplo, ha sido estudiado bastante por
países de la OCDE, incluido Chile, que es el más cercano para Latinoamérica, ya tiene este enfoque en sus modelos de decisión, ¿no? Y en cuanto a lo que se centra es el despliegue de estrategias para el desarrollo concreto de sectores, ¿no? Anteriormente mostré el tema del bienestar, donde hay muchos sectores que son priorizados por varios países. Y lo que busca acá es el uso de la perspectiva es definir estrategias a largo plazo donde se gestionen riesgos y oportunidades futuras para la entrega de bienes y servicios a la población, porque eso es lo que debería priorizarse, ¿no? En un planeamiento a nivel ya sectorial, ¿no? Ver específicamente qué es lo que va a entregar el gobierno y no solamente basarse en un planeamiento que atiende a la demanda institucional, ¿no? Entonces, acá hay algunos puntos de interés, ¿no? En donde el aprendizaje nos dice, en línea de lo que mencionó Jean-Paul Pinto en la mañana también, que es algo que estoy bastante de acuerdo con él, a veces es mucho mejor basar su análisis en señales de cambio, ¿no? En factores de cambio, en tendencias que justamente son priorizadas bajo necesidad de los actores y que pueden ser mucho más nutrientes que hacer escenarios a veces muy cómo podemos acotar para que no suene tan, tan inadecuado de repente. O sea, no solamente hacer escenarios retadores y un poco soñadores, sino más que todo analizar cómo podemos, desde cualquier campo privado y público, hacer más sostenible nuestro modelo de negocio, el modelo organizacional, preveyendo justamente qué impactos pueden eh, afectarnos a partir de diversos escenarios, ¿no? Que generalmente, si es que analizamos escenarios negativos, suelen surgir muchas mejores oportunidades y riesgos que atender, ¿no? En el cual puede fortalecerse las estrategias, ¿no? Y un punto también que eh, no se suele ver y también hay bastante experiencia en cuanto al desarrollo de documentos prospectivos que han quedado inclusive financiadas por el propio gobierno en una vitrina bastante bonita, pero que no han tomado un esfuerzo por traducirlo a los tomadores de decisión, ¿no? Entonces, ahí es donde hay un rol bastante importante en la comunicación que se puede dar y la democratización de la perspectiva, porque es importante que la gente valorice estos procesos y también es importante que las entienda y que las aplique y las tenga como referencia, ¿no? Luego las agendas de investigación y desarrollo prefiero no llamar agendas de innovación porque como vemos, la investigación y desarrollo llega a la innovación en un determinado tiempo y al igual no se tiene la certeza de que estas van a generar una innovación en concreta, entonces lo dejamos como agendas de investigación y desarrollo tecnológico y estas justamente permiten alinear muchas de las necesidades públicas bajo identificar necesidades tecnológicas y no tecnológicas también como normas, como algunos instrumentos de medida y política, ¿no? Y esas pueden, analizando en el territorio, identificar cuáles pueden ser las potencialidades de este y poder tener un mayor desarrollo, un mayor aprovechamiento, ¿no? Mediante diversos mecanismos. Y algo que también hablamos e identificamos son los programas presupuestales, ¿no? Y acá es un punto muy importante, incluyendo los programas de inversión, porque muchos de los países tienen el mismo inconveniente. Se hacen muy buenos estudios prospectivos, pero generalmente los centros que manejan el presupuesto público, los ministerios de economía, en otros casos finanzas o ambos, siempre tienen esa limitación, ¿no? De que no son tan fáciles de poder reestructurar sus herramientas, ¿no? Entonces, hay muchos de los esfuerzos prospectivos que se han desarrollado, inclusive a nivel nacional, que no llegan a buen puerto, ¿no? Y que son bastante discutidos también en la CEPAL con estos eventos que hacen de desarrollo territorial, ¿no? Los centros de planeamiento. Entonces, acá hay una oportunidad bastante importante e interesante para que estos sean más flexibles y puedan inclusive tener un horizonte de mayor plazo donde se pueda asegurar no solamente la ejecución ni un buen planteamiento del plan, porque al final de cabo planes hay bastantes, ¿no? El importante es la ejecución, ¿no? Y acá es un énfasis bastante importante en cuanto a los programas de inversión y vemos que tenemos en el país propiamente un desempeño bastante pobre. Es que una cosa es no ejecutar tu presupuesto público, que es tu día a día, ¿no? Pero otra cosa es
no ejecutar un programa de inversión que justamente la inversión te acelera la entrega de productos y servicios a una población que de repente está en un horizonte del proyecto, pero si no lo haces, esto en términos reales significa no solamente el tiempo que se ha determinado en dicho programa, sino que lo multiplica por muchos años más, ¿no? Y es un indicador que engaña al propio gobierno porque suelen haber unas jugadas presupuestales en donde se devuelve el presupuesto al Estado y decimos que de los 100 que nos dieron, devolvemos 40 y son 60, y como devolví esos 40, mi 60 se volvió 100% y mi ejecución es óptima. Entonces, ahí vemos que estos indicadores no suelen ser tan legítimos, ¿no? Y bueno, un poco para cerrar, hay actitudes limitantes que en un bloque de compartir con varios prospectivistas surgieron, ¿no? En diversos momentos, ¿no? Y recordar acá el SMART que viene de Popper, que lo estoy tomando de la escuela inglesa, ¿no? De la Universidad de Manchester, donde tuve el gusto de estar. Hay muchos campos, muchos puntos para desarrollar perspectiva e innovación, ¿no? Y mucha preparación que debe haber para poder entrar en este campo, ¿no? Pero dentro de este cruce, lo que debemos evitar, ¿no? Inclusive en este contexto que demanda de priorizar muchos más recursos, en donde hay muchas más brechas y donde debemos pensar rápido, son justamente algunas actitudes que han hecho que instituciones analicen el futuro, realizando trabajos de escritorio, sin validación de expertos y participación de actores, ¿no? Vemos que en este modelo de quíntuple hélice hay mucha interacción, ¿no? En donde justo las hélices el tema de medio ambiente, los sistemas ambientales y los temas sociales, ¿no? de los propios, la propia población, son los que generalmente han limitado el desarrollo de muchas acciones, ¿no? En diversos sectores, empresariales y políticos, ¿no? Del gobierno. Entonces, estas herramientas deben estar abiertas, ¿no? Los estudios desarrollados a nivel nacional tienen participación de actores con conocimiento limitado, ¿no? A veces muchas de las herramientas que ya muestran de antemano dificultades y ventajas nos mencionan que de acuerdo a diversas herramientas ya se puede prever el resultado, ¿no? Y más aún si ya conoces a los perfiles de ciertos actores, ¿no? Entonces, ahí es bastante importante saber en la construcción del proceso metodológico, prospectivo y de innovación, saber cuáles son los actores que efectivamente permitirán un traspaso de conocimiento para producir nuevos en este proceso, ¿no? Otro punto, y que viene a ser bastante tomado por limitaciones de tiempo y costos a veces en los procesos futuros, es que se sacrifica la complejidad de este estudio solo por carecer de información de primera mano en vez de generar algunos mecanismos que recomienden para la toma de decisiones futuras, porque se sesga mucho la información y los resultados y es bastante peligroso, ¿no? Para los tomadores de decisiones no comentar que algunos puntos afectan por simplemente no tener tiempo y disponibilidad de realizarlos en su momento. Otras cosas de las metodologías de otros países se aplican sin discriminación. Hay muchas de las metodologías que son aplicadas, no mencionando factores como que hay países que ya tienen la democracia resuelta, los temas políticos son estables, ¿no? Y que hay muchas variables institucionales que ya están solucionadas, ¿no? Pero en cambio, si es que traemos eso, hay muchas de estas que vienen afectando el proceso metodológico y no tenemos los mismos resultados simplemente por no pensar en estos puntos, ¿no? Un punto que me pareció bastante curioso y es que hay algunos profesionales que son el futuro que obstaculizan las reflexiones de otros. Me pareció a veces al inicio un poco gracioso, valga la redundancia o el comentario, pero acá justo hay un tema de los valores, ¿no? Un tema de los valores y poder mencionar que se busca un desarrollo en común, un desarrollo limpio, transparente, coherente, con hechos y datos. Entonces, el tener esta transparencia en esta disciplina es algo bastante importante y relevante que se debe seguir promoviendo, ¿no? Los estudios futuros solo son mecanismos de recomendación y no se busca reflexión para la toma de decisión. Entonces, acá es el punto donde muchos de los planificadores que hemos tenido el gusto de entrar en esta disciplina, al conocer los sistemas internos nos permite llegar a un buen puerto. Inclusive, hay muchas oportunidades donde hay intentos fallidos en un mismo sector, inclusive actores que vienen recomendando y participando de estos procesos por varios años,
ya bloquean estos esfuerzos. Entonces hay que saber también cómo hacer prospectiva sin decir que estamos haciendo prospectiva, porque al final el esfuerzo de llegar a estrategias que están orientadas al desarrollo futuro van a depender mucho de los actores que puedan concretarlas, ¿no? Se realizan estudios futuros sin tener en cuenta mecanismos de análisis y discusión, ¿no? Inclusive no pueden implementar los hallazgos y recomendaciones de estos. Actualmente hay muchas herramientas y como el Miro, ¿no? Que ya rompen estas barreras, inclusive que han reforzado procesos de talleres presenciales, ¿no? Y hay abiertas herramientas que contamos igual en Future Innovation Core que están disponibles, donde muchos de los actores que no participan de una reunión y que quieren contribuir están 24/7 conectados al desarrollo y reflexiones de estos, ¿no? Porque nos parece sumamente importante escuchar a todos y obviamente a los expertos que puedan mapear nuestro futuro, ¿no? Entonces, yo creo que con esto termino. Muchas gracias por el tiempo y por la disposición de poder escuchar mis comentarios, ¿no? Un poco la experiencia que he podido acumular en estos años. Muy amable. Muchísimas gracias, ingeniero Jonathan Marcelo Farfán, por su detallada intervención. Y a continuación vamos a invitar como panelista al doctor Freddy Vargas de la Universidad Externado de Colombia para que nos brinde comentarios y detalles acerca de esta interesante conferencia. Muy buenas noches, doctor Vargas. ¿Cómo está, Paola? Buenas noches y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo, que nos está acompañando esta noche. Bueno, lo primero, agradecer al Colegio de Ingenieros por su gentil invitación. Es el Colegio de Ingenieros de mi país, porque yo soy peruano, por más de que vivo ya unos años aquí en Colombia dedicado a la academia. Y lo segundo, pues, poder felicitar al ingeniero Marcelo, porque en realidad ha hecho una exposición bastante completa, bastante interesante respecto a las interacciones que tiene la innovación, esta quíntuple hélice de la cual se está hablando bastante en el continente, y también la perspectiva y los estudios de futuro que vamos viendo y que cada vez está analizándose más el tema. Yo solamente lo que quiero es hacer unos cuantos comentarios puntuales respecto a ideas que creo que pueden complementar la excelente presentación del ingeniero Marcelo. El primer punto que quisiera tratar es, bueno, que el tema per se es interesante, porque el poder analizar el futuro de la ciencia estudiándolo académicamente es una necesidad. Y bueno, ustedes saben que uno de los expertos en Perú respecto a estos temas, análisis en profundidad de la ciencia y de lo producido todos los años en academia respecto al avance que tenemos, es el propio presidente de la República actual, el ingeniero Sagasti, que es uno de los cienciómetras más destacados que tenemos no solamente en Perú, sino en Latinoamérica. Pero también yo escuchaba al ingeniero Marcelo y recordaba a Luis Antonio Orozco, que probablemente es el único de los cienciómetras latinoamericanos que tenemos en la Sociedad Internacional de Cienciometría e Infometría, que es la cuna, la meca mundial de todas estas cosas. Y el doctor Orozco, que es un buen amigo, que es colombiano, él lo que comentaba era la necesidad justamente, y que la resalta el ingeniero Marcelo, de articular esta revisión de la ciencia, esta revisión ordenada de la ciencia con desarrollos concretos que permitan que tengamos una cobertura de necesidades, como decía Chesbrough cuando comenzó con su innovación abierta. Pero que tengamos también no solamente eso, sino también tengamos una cercanía con la gente.
Ese segundo aspecto es fundamental mucho más en la situación actual que tenemos en la región, en Latinoamérica, que como saben ustedes, pues en este momento está bastante convulsionada porque tenemos unos quiebres que más que todo van desde las perspectivas que nosotros analizamos en las ciencias sociales y justamente nos estamos cuestionando si los contratos sociales pueden mantenerse a lo largo del tiempo y son lo que vamos a tener que mantener a lo largo del tiempo en Latinoamérica. Y parte de esto justamente está en ver cuáles son las condiciones de vida que queremos para nuestra población dentro de nuestros modelos de mercado, pero tratando de desarrollar y hacer uso de herramientas que faciliten la vida y eleven la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Otro punto importante del cual ha tratado el ingeniero Marcelo dentro de su exposición es la relación esta de la innovación con la quíntuple hélice. Aquí hay muchos aspectos que tenemos que enfocar y que en un momento los vamos a desarrollar, pero que para mí hay un aspecto que no podemos dejar de resaltar y que se ha tocado dentro de la presentación y es la relación entre innovación y estudios de futuro. Muy bien señala y cita el ingeniero Marcelo a Tomás Miklos, que era un investigador mexicano muy bueno que había en los años 90, pero esto es un poquito más antiguo, ¿no? En realidad la relación entre prospectiva e innovación pues se remonta a los años 60 y 70, donde los estudios de Herman Kahn, cuando todavía estaba en Rand Corporation y luego cuando sale al Hudson Institute, comienzan a cuestionar no solo en Norteamérica, sino también en Reino Unido, ¿cuál es esta mirada que tenemos que tener de la innovación, pero hacia el largo plazo? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer una tipología de la innovación que a la vez nos sirva no solamente para la ciencia, sino para unas coberturas de largo plazo de las necesidades puntuales de las naciones? Acuérdense que Herman Kahn, desde Rand, lo primero que veía eran temas de seguridad nacional y luego en desarrollo de ciencia estratégica para Estados Unidos. Así que, pues desde el core, ahí yo les recomiendo el documento de Kahn, Martel y Brown del 76 para que puedan explorar un poquito más del tema. Y en esta relación de prospectiva e innovación que está muy correlacionada desde ese momento, pues nos falta también un elemento, pero es un elemento que ha entrado más recientemente, que ha entrado hace aproximadamente unos 10 o 15 años a la palestra, que es el tema del diseño. Hoy en día, sin diseño, es bastante difícil que tú puedas tener innovación de alta calidad. Y sin diseño es bastante difícil que puedas estructurar futuros de largo plazo. Así que hoy en día esto es como una triada. Y por eso es que, por ejemplo, nosotros en nuestra escuela, en el externado de Colombia, que tenemos la maestría de prospectiva, pues nosotros nos hemos aliado con el Instituto Europeo de Diseño, que es uno de los buenos en Europa en estas cosas, pero no el único. Así como hay ese, hay varios institutos muy grandes y muy prestigiosos alrededor del mundo que ven innovación y diseño. Y esto es importante de cara, por ejemplo, a los ingenieros, totalmente, porque los ingenieros nos crean justamente y nos ayudan a crear todos estos productos que no solamente son tangibles, también pueden ser intangibles, pero que nos ayudan al desarrollo de nuestras sociedades. Otro punto relevante dentro de esto que nos ha tratado el ingeniero Marcelo, el tema de ya los componentes que tiene esta quíntuple hélice, y yo me voy a dos versiones de la quíntuple hélice. Ustedes saben, la más conocida es en la cual el desarrollo sostenible está al centro. Pero existe otra versión, la versión en la cual el desarrollo cultural es lo que está al centro. Y esto también tiene una interacción muy fuerte con algo mencionado en la exposición, que es el entorno. ¿Cuál es el rol del entorno que nosotros vamos a tener en el mediano y en el largo plazo? ¿Cuál es el rol para las decisiones tanto de innovación como de creación de futuros que nosotros podemos tener desde la perspectiva nosotros, por ejemplo, en Colombia o en Perú,
y totalmente diferente a lo que puede tener un ingeniero, un administrador, un politólogo en Reino Unido, en Estados Unidos o en la India. El entorno juega un papel fundamental. Y en el tema del desarrollo sostenible, lo que tenemos que recordar respecto a esto es que si bien es una de las bases de justamente objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, más importante que eso es cómo es que se alinean con nuestros objetivos estratégicos. Y tenemos que entender que hoy en día ya uno de los productos derivados post pandemia es que el ESG está aquí para quedarse. El equilibrio entre lo ambiental, lo social y el gobierno está para quedarse. Pero gobierno visto no como el gobierno que nos maneja, sino como la gobernabilidad. Hoy en día todos estos conceptos que venían de la responsabilidad social empresarial ya han evolucionado y ahora ya han tomado vida propia. Y ya esto lo estábamos viendo en temas de finanzas ambientales y en finanzas en general de mediano y de largo plazo, como en justamente la generación de innovación de mediano y de largo plazo. Tres puntos casi finales para poder cerrar. Uno, el papel de los líderes. Nosotros necesitamos liderazgos en el sector público y privado que trabajen, entiendan estos temas y los trabajen en el mediano y de largo plazo. Si nosotros no entendemos la necesidad de desarrollar liderazgos de largo plazo, en nuestro caso, por ejemplo, en Externado estamos haciendo ya una investigación que tiene cerca de 4 años respecto a por qué es que nuestros líderes de alto gobierno en Latinoamérica piensan tan poco en el largo plazo. Nosotros nos damos cuenta de que existen múltiples factores que están contribuyendo con esto. Uno, nuestra carencia de institucionalidad. Dos, factores culturales muy fuertes que arrastramos nosotros, pero también existen algunos factores individuales que tenemos que tomar en cuenta. Y en estos factores individuales existe uno que es, bueno, dos que son muy importantes. Uno, la carencia de liderazgos estratégicos y visionarios, de acuerdo a las definiciones de Stanford y Yale. Es decir, líderes que nos inspiren, que nos lleven adelante y que nos hagan transformar las cosas. Pero no solo eso. Y eso, obviamente, yo les estoy hablando de estas cosas y ustedes están imaginando a nuestros líderes latinoamericanos y nuestras carencias. Pero existe otro factor. Tenemos unas desviaciones cognitivas muy profundas en nuestros liderazgos. ¿Cómo hacemos entonces para hacer que nuestros líderes piensen en el largo plazo? Eso es parte de lo que tenemos que preguntarnos. Dos cosas finales. De acuerdo con que los escenarios tienen que ser retadores, pero lo que nosotros tenemos que ver ahí es que nuestra corrección de los escenarios retadores desde el risk analysis tiene que ser bien fuerte. Tenemos que comenzar a incorporar análisis de riesgos profundo, fuerte, de largo plazo, para poder tener esta cobertura de las necesidades que tenemos. Y ahí hay un aspecto importante que mencionaba también el ingeniero Marcelo, y entiendo de que nuestro amigo Jean Paul estuvo en la mañana también por ahí. Qué interesante el tema de incorporar lo de los factores de cambio. Los factores de cambio para nosotros es lo fundamental desde la perspectiva que tenemos nosotros en Externado. Tenemos que identificar los factores de cambio en cada uno de los sistemas que queremos ver. Nosotros tenemos que ver cuáles son los botones que tenemos que tocar para cambiar las cosas. Y eso funciona para el sector salud, como puede funcionar también para la pequeña y mediana empresa textil. Funciona para todo, pero tenemos que trabajarlo en forma académica y ordenada. Y un último punto que no quería dejar de mencionar es la necesidad que tenemos en toda la región, queridos amigos, de poder construir sistemas de innovación estratégica y de anticipación estratégica reales. Nosotros estamos sufriendo lo que estamos sufriendo en toda la región
porque no tenemos aparatos de anticipación estratégica potentes. Necesitamos tener aparatos de anticipación estratégica no solamente para prospectiva tecnológica, sino también para otros fenómenos, para fenómenos gubernamentales, para fenómenos sociales, para fenómenos ambientales. Y necesitamos uno de esos aparatos que esté al costado de cada uno de nuestros presidentes de la República. Les dejo un último dato nada más de un estudio que tenemos y que vamos a publicar pronto. ¿Saben cuántas de las economías más innovadoras del mundo aplican estos procesos? De las 10 economías top del último ranking mundial de innovación, 9 de ellas tienen sistemas de anticipación estratégica sólidos. Así que les dejo eso nada más para que reflexionemos un poquito respecto a estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Freddy Vargas, de la Universidad Externado de Colombia, otro peruano en el exterior. Muchas gracias por los aportes que nos ha brindado a la excelente conferencia del ingeniero Jonathan Marcelo Farfán. Damas y caballeros, de este modo culminamos una jornada extensa, pero fructífera por el aporte de cada uno de los profesionales que desde diferentes rincones del mundo nos han brindado aportes, nos han brindado su visión, principalmente para comprender que la pasividad no existe, que los sistemas y este mundo cada vez se acelera más, que la pandemia y este COVID realmente ha venido para quedarse y más que nada para enseñarnos mucho, para enseñarnos que no ha sido solamente estos meses, sino que se vienen muchos retos a futuro y hay que estar preparados, hay que intentar prever, tal como usted, doctor Vargas, comentaba, tenemos mucho aprendizaje por delante. La idea es capitalizarlo, la idea es, de algún modo, a través de esta globalización del mundo, hermanarnos y tratar de obtener las experiencias de los demás para hacerlas propias y aplicarlas a nuestra realidad. Retomando también algunos de los temas que se hablaron en el día de hoy, como por ejemplo el volver a las raíces, escuchar a la Pachamama, a la Madre Tierra, entender que esos conocimientos ancestrales también nos pueden ayudar y mucho. Queremos agradecerles a todos los que nos han acompañado. Por ejemplo, un mensaje de José Covenas, dice: felicitaciones por los muy buenos temas para construir nuestro plan de futuro del Bicentenario. Saludos y bendiciones. En este mensaje quiero de algún modo resumir todo lo que nos han acompañado, todas las personas que han estado a través del Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú, siguiéndonos durante toda la jornada desde las 8:30 de la mañana. Estamos arribando entonces al final. Los invitamos mañana a partir de las 8:30 para la tercera jornada y queremos informarles algo sumamente importante, que a sugerencia del Comité del Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico se está pidiendo que se institucionalice este evento, por lo que el próximo año tendremos la segunda edición, el segundo Congreso Internacional Plan Futuro 2021, organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Realmente, en 2 jornadas solamente hemos tenido profesionales de primera talla desde diversos lugares del mundo, tal como decíamos. Todavía nos quedan 3 días más, pero esto ha valido como ejemplo para que el próximo año nuevamente tengamos este congreso. De este modo culminamos con otra jornada del primer Congreso Internacional Plan Futuro 2020, Paradigma para una nueva era. Muchas gracias, que tengan buenas noches y hasta mañana. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Freddy. Muchas gracias.